Hola, bienvenido de nuevo a Turnos. Siempre que hago una presentación, siempre digo que la planificación se basa en dos patas, ¿no? Los turnos que agrupamos en patrones y los trabajadores. Bueno, pero nunca se me ocurre decir claro, que hay otra pata importante, que es la de los ajustes, ¿no? La forma que podemos determinar el comportamiento de los trabajadores en la aplicación, porque bueno, a turnos es un software que está en la nube, que tiene una app que os podéis descargar, que se pueden descargar los trabajadores y que pueden interactuar a través del app, ¿no? Pueden pedir cambios de turno, pueden hacer peticiones, ver sus estadísticas, ver sus turnos. Y bueno, y también a través de la web. Y aquí es donde determinamos valores básicos y cómo se va a comportar, como hemos dicho. Bien, en primer lugar tenemos la gestión de la privacidad. Bueno, aquí marcamos si el trabajador puede ver solamente sus turnos o la de todos sus compañeros, ¿de acuerdo? Si lo desmarcamos solamente vería los suyos. Bien, aquí indicamos si el supervisor no aparece en el cuadrante, pues el supervisor no va a estar planificado o no es relevante que los trabajadores conozcan su planificación. De todas formas, ahí tenemos otras fórmulas para que un trabajador se visualice o no se visualice en el cuadrante, que podremos ver en otros vídeos. Bien, también tenemos la opción de que los compañeros puedan ver los turnos, pero solo de los que aquellos con los que comparte localización. La localización es el departamento, es el proyecto, y verían no solamente aquellos con los que comparten localización por defecto, sino de cualquier trabajador que tenga esa localización, un turno, un día en concreto, han cambiado de localización, pues todos los usuarios pueden con los que comparten localización pueden verlo. De manera que con estas dos lo que hacemos es controlar la visualización de los trabajadores. Vale, esta otra es que no se permite visualizar la localización a los propios trabajadores. Los trabajadores solamente conocen el turno, MT, ¿de acuerdo? Vale, algunas empresas tienen restricciones o tienen políticas con respecto a los cambios de contraseña, pues aquí marcaríamos si cuando los trabajadores van a acceder al sistema se va a pedir que hagan una nueva contraseña. Y aquí lo que el usuario puede ver con respecto a las horas extras o vacaciones, perdón, no asentismos. Estamos hablando de que no pueden ver horas extras y asentismos temporales, los totales sí los podría ver. Y tenemos las opciones de que no ven ninguna hora, solamente ven las suyas o ven la de todos los trabajadores. Bien, esto con respecto a la gestión de la privacidad. Vamos a la gestión de los cambios de turno. Bueno, como sabéis, la aplicación tiene un sistema para cambiar turnos entre los trabajadores. Y aquí tenemos las opciones que permitimos. Bueno, que se envíe un correo a los implicados en un cambio, es obligatorio, casi diría yo. Que haya terceros que puedan hacer un cambio por mí, esto suele ser habitual en el mundo, en el sector sanitario. Y después tenemos distintas formas de que el cambio sea confirmado, que sean automáticos, solamente por el administrador, por el trabajador en primer lugar y después por el administrador, o podemos crear un flujo de aprobación. Aquí podríamos determinar que sea el usuario de destino en primer lugar y después que sea un validador o un total, que aquí podrían valer validador, planificador y total, o indicar que solamente sean los validadores y después los superusuarios, todo esto con respecto a los cambios de turno. Podemos crear este flujo de trabajo. Si vamos a dar herramientas a los trabajadores para que puedan hacer ellos los cambios de turno, bueno, hay empresas que lo hacen ellos, que no, pero no, lo ideal es que se permita, ¿no? Que los propios trabajadores gestionen sus cambios de turno, es un ahorro importante a todos los niveles. Bien, aquí indicamos el horizonte temporal que se pueden solicitar los cambios, pues con tantos días de antelación. Y después estos dos apartados son muy interesantes. Aquí hacen referencia a la experiencia, es decir,
que solamente podrán ser cambios de turno entre aquellos que comparten especialidades. Si se sabe el mismo nivel de inglés, pues sí se puede hacer un cambio. Si uno sabe y otro no sabe, pues el cambio no se permitiría. Es más, el trabajador no aparecería. Y también es importante este check, el de aplicar restricciones a los cambios de turno. Es decir, hay restricciones legales de 12 horas entre turno y turno, que no se pueda trabajar tantos días a la semana, o muchas más de las restricciones que tenemos creadas, pues que no pueda trabajar un determinado turno o que solo pueda trabajar ese, de manera que la aplicación controla que el cambio se va a efectuar conforme a lo que sea, a las directrices que se han marcado. Y aquí, igual que hay un flujo de cambios, hemos hecho un flujo de peticiones, ¿eh? Y peticiones entendemos que serían tanto vacaciones como permisos, ya que igual vamos a poder hacer desde el planificador, primero validaría el planificador y después los supervisores, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto con respecto a la gestión de los cambios. ¿Vale? La configuración. Aquí es una cuestión visual, que en el cuadrante se vean turnos vacíos o con Ls. La ordenación por localización por defecto. Es interesante que los trabajadores estén ordenados por localización, si no es casi obligatorio, ¿no? Que un trabajador esté en una localización. Igual también es una consideración de tema visual a nivel del cuadrante, ¿eh? Podéis probar para ver si os resulta más atractivo verlo de esta forma, ¿no? Y después aquí tenemos tres cosas importantes. La consideración de los festivos, que es para nosotros un festivo. Antes terminaremos este vídeo hablando de los festivos, pero aquí indicamos que es un festivo para nosotros. Solamente son los festivos que están dados de alta en la aplicación, 1 de enero, 6 de diciembre, etcétera. Si son los domingos y estos festivos que se han dado de alta, o si son los sábados y domingos y los festivos indicados. También aquí indicamos para nosotros cuál es el día de comienzo de la semana, ¿eh? Estamos internacionalizados, y tenemos clientes que su día de la semana de comienzo es los países anglosajones, el día de comienzo de la semana es el domingo. Y aquí es la función de superusuario de poder cerrar el cuadrante. La hemos modificado, después veremos las funciones de superusuario específicamente en un vídeo para ellos, pero aquí si eres superusuario aparecerá en la configuración la ficha de cierre cuadrante. Bien, aquí también tenemos los valores por defecto que van a ir incorporados al trabajador cuando son dados de alta. Horas por defecto 1800, 30 días, bueno, modificarlos, y inicio y fin de la nocturnidad. Bueno, también tenemos valores por defecto de otros módulos que haremos mención en los vídeos específicos para ellos. En módulos tenemos una cuestión técnica, que es el token, y después los módulos activados y los pendientes o los caducados. Bien, esta parte es realmente muy interesante con respecto a las notificaciones y correos. Aquí indicamos que vamos a notificar la urgencia y por qué, ¿no? Vale, primero indicamos si vamos a enviar una notificación cada vez que se haga un cambio de turno, una petición de vacaciones o de permisos, pues salta. Enviamos las notificaciones a los pocos minutos que ocurran. Si escribimos en el tablón de anuncios, también indicamos aquí la prioridad. Y si realizamos una modificación en el cuadrante. Es decir, yo una vez que estamos trabajando, que están planificados, modifico un trabajador, un turno, porque uno se ha puesto malo y quiero que venga un día por la mañana. Bien, pues esas modificaciones en el cuadrante son notificadas teniendo en cuenta el periodo de tiempo, ¿no? Es decir, estamos en noviembre, el 24 de noviembre, pues que se haga una notificación de enero, pues no es relevante para el trabajador, pero sí la que ocurra en los 30 días siguientes al 24 de noviembre, ¿no? Y esto es lo que determinamos aquí. Podríamos modificarla, ampliarla, y de esta manera hablamos de notificaciones y correos electrónicos o notificaciones vía app. Vale, y para terminar tenemos esta parte de personalización, que le damos el nombre al equipo, indicamos un código postal, tenemos identificadores propios si es necesario interfazar, ponernos en comunicación con otros softwares distintos,
Y aquí esto podíamos modificar, ahora os indicaré el aspecto de los menús principales, menús de entrada, tanto de los administradores como de los trabajadores. Y también podríamos personalizar el blog, ¿eh? O dejarlo sin blog. Bien, todo esto hace referencia a estos datos de personalización, a estos widgets que vemos aquí. Todo podríamos informar a otros. Vale, habíamos dicho de los festivos. Vale. Bien, vamos a hablar de los festivos. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser crearlos. Y para crearlos accederíamos a administrar festivos y añadiríamos los festivos correspondientes al año. En el año nuevo, que sé que me falta. Bien, estamos preparando para futuras versiones la posibilidad de que podráis importar los festivos del año en curso, pero aquí hablaríamos de los 8 festivos. Además de indicarle a la aplicación qué días son festivos como tales, debemos hablar de la influencia de estos festivos tanto a la hora de planificar como en las estadísticas. Hemos visto en las configuraciones, la configuración que le indicamos que consideramos festivo para nosotros. Doble objetivo. Uno, a la hora de planificar. Cuando planificamos, y en el patrón también se indica, porque es un valor que recuperamos por defecto, a la hora de planificar tenemos en cuenta que se ha definido como festivo en esta configuración. De manera que aquí tenemos la opción de que aplicará festivo este patrón. Este patrón es, bueno, es un poco irreal, ¿no? Pero aquí indicamos, al no aplicar a festivos, me quita me quita los turnos correspondientes a los festivos. Si modificáramos, indicáramos que también que son los domingos, no, vamos a refrescar para que lo veáis. Un patrón. Vamos a borrar, ¿vale? Aplica festivos, y en festivos ya no aplicamos tanto los festivos como tal, 6 y 8 de diciembre, como los domingos. También influye en la hora de las estadísticas, por supuesto. Tenemos estadísticas específicas para determinar los turnos y las horas festivas y nocturnas de acuerdo a la configuración que hemos hecho en los ajustes. Bueno, pues hasta aquí todo lo referente a las configuraciones básicas y festivos, y ya hay que empezar a planificar, dar data a trabajadores y ver después cómo funciona la operativa diaria. Te espero en otros vídeos, un saludo, hasta luego.